Hola oyentes, nuestros nombres son Angeli. Isabela. Y Juanita. Hoy estaremos hablando acerca de la obra literaria La tumba de las luciérnagas de Akiyuki Nosaka. Este libro abre paso a la reflexión y toma un papel sumamente importante en la cultura japonesa. Veamos cómo comienza esta historia. Bueno, La tumba de las luciérnagas empieza con la muerte del personaje principal, Seita. Él es un estudiante de tercer año de bachillerato y todo esto se da en 1945. Después de varias advertencias de próximos bombardeos, Seita, consciente que no puede con las dos mujeres que lo acompañan, que son la mamá y Setsuko, su hermana, decide enviar a su madre a un refugio para después él junto a su hermana encontrarse allá. Al oír el estruendo, Seita rápidamente carga a su hermana al hombro y emprende camino hacia el refugio entre gritos, fuego y humo. Tal vez se demoró demasiado, tal vez ese era su destino, pero al llegar, una terrible noticia le aguardaba. Tendrá Seita que hacerse cargo de la hermana entre hambre, enfermedad y abandono, esperando que sus inevitables muertes lleguen lentamente. Interesante. Pero bueno, es que este libro tiene un contexto muy denso. Pero, ¿qué te parece, Angie, si nos cuentas sobre esto? Sí, la verdad, sí. Bueno, este libro se ubica en el tiempo de la posguerra en Japón, que da inicio a la edad contemporánea. De igual manera, da paso a cambios en la cultura japonesa, a su economía y sistema político. Bueno, yo también tengo un punto importante que tocar y es que podemos hablar de la desmilitarización, la democratización y rehabilitación del país. Como consecuencia de la derrota por las fuerzas de Estados Unidos, Japón fue ocupado. Fue ocasionado en el archipiélago una caída de su economía. También la desmilitarización y el desmantelamiento de antiguos grupos industriales. Pero bueno. El país también se democratizó, en donde la soberanía recaía en el pueblo y se diseñaron nuevos sistemas educativos. Es verdad, y bueno, dentro de nuestra investigación hallamos que se introdujo la igualdad de los sexos, el derecho al voto, sobre todo de los adultos mayores de 20 años. También se separó a la religión del Estado, convirtiéndose en un Estado laico. Se les dieron derechos plenos a los trabajadores para organizarse y se les garantizó una jornada estandarizada y se estableció la gratuidad e igualdad de la educación. Pero imagínense que Japón firma el Tratado de San Francisco con 14 países más. Con este acuerdo, pues Japón pierde las colonias coreanas. Y sobre algunos puntos del tratado, puedo decir que Japón estuvo de acuerdo en hacer pagos de reparación de guerra siempre y cuando la economía del país lo permitiera. También el acuerdo entró en vigor el 28 de abril de 1952, lo que trajo consigo el fin de la ocupación. Sin embargo, después de que el acuerdo de paz fuera firmado, el gobierno de los Estados Unidos y de Japón firmaron un tratado de seguridad que permitía la permanencia de las tropas norteamericanas en territorio japonés, específicamente en la isla de Okinawa. Bueno, también podemos hablar que a los japoneses les llegó a molestar bastante todo esto que estaba pasando y dio paso a conflictos internos gracias a los cambios que se daban en el país, gracias a la actividad estadounidense en Japón. Sin embargo, estos cambios hacen parte del país que se conoce actualmente. Pasando del contexto, yo quisiera comentarles los temas principales de este libro. Se tocan varios, pero pues yo quise centrarme en unos pocos. Entonces, pues La tumba de las luciérnagas nos habla sobre una niñez rota, de la violencia de la inocencia, o sea, la violación de la inocencia de un niño, de la crueldad humana, del desinterés, o sea, en esa, ¿cómo se puede decir? En esa novela se ve mucho desinterés, se ve mucho el egoísmo que tienen las personas, y más en tiempos de guerra. Indiferencia, sí. Otro tema que tocan es que en los momentos más difíciles de una persona, sobre todo si en la novela estamos hablando de que es una guerra, lo mejor del ser humano tendría que salir a flote, ¿no? Pero en el libro no. En el libro los únicos que parecen seres humanos son los dos hermanos, que son los protagonistas, y solo porque hasta cierto punto no se dan cuenta de la desgracia que les ha tocado vivir.
pero todos aquellos que les rodean parecen pertenecer a otra especie de vida, a una en la que la indiferencia y la insensibilidad son las propias reinantes. Bueno, yo creo que todas pensamos que este libro es bastante crudo y sí, a ratos la extrema dureza del libro parece ser una enseñanza sin compasión con el lector, por el hecho de que los dos personajes centrales sean dos indefensos niños. Esto tiene su lógica por el hecho de que en toda guerra las peores víctimas siempre, en todos los aspectos, son precisamente los niños. Y claro, pues precisamente los niños son los que se llevan siempre la peor parte. Pero bueno, hablemos sobre los personajes principales, que son Seita y Setsuko. Empecemos por Seita, que es el personaje principal, el protagonista. Él es un niño, pues que a su corta edad tuvo que madurar supremamente rápido, considero yo, que se saltó una etapa que todos los niños deberían pues pasar, que es precisamente la infancia. Bueno, con lo que nos referimos a madurar es que él se tuvo que poner en el papel de padre para cuidar a su pequeña hermana, en el papel de adulto, o sea, con tan poca edad, ya se tuvo que poner en el papel de adulto, ya que debía llevar comida a la casa, o si no, pues, ¿quién más lo hacía? Con el simple hecho de que están en medio de una guerra, o sea, con solamente imaginarnos eso, es impactante, y además de cuidar su vida, tenía que cuidar la de su hermanita. Bueno, sí, es sumamente impactante, además del autocontrol que debe tener para no desesperarse más en las circunstancias en las que ésta se muestra la madurez que logró tener a tan corta edad. Bueno, por otro lado, también el amor que le tiene a su familia y a la perseverancia que tiene es inigualable. Estoy totalmente de acuerdo con ustedes. Pero bueno, creo que podemos analizar la evolución que tuvo Seita en el libro. Él es un niño que, por decirlo así, él lo tenía todo. Tenía comida, tenía la protección de la madre, tenía educación, tenía una casa. A pesar de ser un niño que lo pierde todo, llega al punto en que valora todo, absolutamente todo lo que no quiso y no lo podía tener. Y se resalta en un punto importante cuando está con la hermana y él dice como que él no le gustaba comer algo, no me acuerdo muy bien qué era, y decía, ¿cuánto daría por comerme eso? Pero pues yo no podía y tenía que comer hielo pensando en eso. Ahora, bueno, es agradecido con todo lo que puede conseguir, precisamente porque ahora es él el que lo consigue, es él el que tiene que luchar por eso y agradece, bueno, entiende más el esfuerzo que uno hace para llevar comida a la casa, para sostener un hogar, para cuidar a alguien. Bueno, perfecto. Ahora vamos a hablar sobre Setsuko y Angeli nos va a contar un poco más. Bueno, ella es la hermanita de Seita y nosotras tenemos la percepción de que ella representa la inocencia de Setsuko. Al ser tan pequeña no lograba diferenciar en algunas circunstancias lo que era lo bueno y qué era lo malo. Y bueno, ella a lo mejor nunca supo por qué de un momento a otro tenía que dejar su casa o por qué estaban bombardeando ese lugar. Sí, y precisamente cuando la tía le dice que se muere la madre, ella en ningún momento lo expresa como si fuera una pérdida. A lo mejor ella no entendía y no relacionaba la muerte como perderla, como no volverla a ver. Y por eso nunca le dijo nada al hermano. Bueno, con relación a eso de que nunca le decía nada al hermano, digamos un ejemplo, cuando no tenían comida, ellos nunca tenían comida, ella nunca le preguntaba a su hermano como ¿por qué no tenemos comida? Y tal vez ella no mencionaba toda la carga que tenía su hermano. Y es precisamente que representa la inocencia de la historia, porque no diferencia el mal del bien y termina perjudicada sin ni siquiera ella haber hecho algo para merecerlo. Bueno, quiero dar paso con la relación del libro con Nosaka. Angeli nos va a hacer el favor de comentarnos un poco. Bueno, yo creo que todas estamos de acuerdo con que aunque pasen los años, La tumba de las luciérnagas sigue siendo el libro más triste que existe. De hecho, está basada en una historia corta semi-autobiográfica de Akiyuki Nosaka.
Bueno, uno de los primeros eventos reales detrás del libro es justamente el bombardeo de Kobe. El primero es 7 en esas fechas. La violencia se desató no solo contra militares, sino también con civiles, muriendo muchas personas en el transcurso. Una pregunta que nos hicimos fue ¿por qué esta ciudad? Y los historiadores parecen que estar de acuerdo en varios puntos. La poca seguridad, poco suministro de agua y casas de madera. Tenían una población de 1 millón de personas, la sexta más grande del país. Además, fabricaba barcos y tenía industria de hierro, otro motivo para atacar. Y bueno, como reconoció el autor y reconocerán los lectores también, el libro está escrito como una disculpa a su hermana fallecida. Bueno, la pequeña murió durante la guerra y Nosaka se sentía culpable por no haber logrado que sobreviviera. Bueno, realmente la diferencia está clara en que el escritor no murió en la guerra, mientras Seita muere, y lo sabemos desde el comienzo. En la vida real, durante el bombardeo murieron el padre adoptivo y una de las hermanas del escritor. Su madre había muerto poco después del parto y su padre desapareció así, que tuvo que vivir con una tía a quien consideraba su madre. Fue su hermana menor, Keiko, quien murió de desnutrición poco después. Y según contó en entrevistas, fue exactamente igual tanto en la vida real como en el libro. Uy, o sea que en verdad sí se murió por inanición. Además, en Tokio fue preso por robar y estuvo en un centro de detención juvenil donde varios de sus compañeros también murieron de hambre. Fue en ese momento que su padre verdadero recibió la noticia de su paradero y lo rescató. Bueno, yo creo que todo esto nos hace cuestionarnos acerca de las sociedades y la humanidad. Y me gustaría hablar primero de la inocencia perdida, ¿saben? En un mundo de adultos no hay lugar para la inocencia de los niños. Precisamente a los niños se los obliga a ser lo que no son, por medio de acciones adultas y muchas veces violentas. En este mundo lleno de conflictos bélicos, se le obliga a 2 pequeños niños a enfrentarlos y sobrevivir, pese a todas las dificultades que se les presenta, desde condiciones precarias hasta la muerte. Y bueno, la tumba de las luciérnagas muestra cómo es vivir en carne propia las consecuencias de la guerra y cómo estas, sin discriminar, acaban con la infancia de los niños. Es realmente fuerte. Bueno, también podemos observar cómo los humanos son capaces de permanecer unidos durante periodos de guerra, pero no para enfrentar las consecuencias de esta misma. Además, podemos observar la ambición humana, su sed por el poder que no tiene límites. Si bien la historia no se enfoca en Japón durante la guerra, sino en cómo era vivir en la guerra, es notable ver que el egoísmo humano sobrepasa todo aquello que consideramos correcto. Y pues como humanos siempre logramos justificar a los conflictos bélicos. Recapitulemos un poquito. Hemos hablado sobre la pérdida de la inocencia, sobre la madurez a corta edad, sobre las relaciones que tiene el libro con la vida real del autor, que es Nosaka, como... Bueno, también encontramos que los humanos pueden llegar a ser bastante crueles en las guerras y bastante indiferentes. Y egoístas y también podemos hablar del fuerte desarrollo de personajes que empieza desde niños inocentes sin conocimiento de lo que es la vida hasta niños que han pasado por todo lo posible por vivir, desde hambre, bombardeos, enfermedades. Es algo bastante fuerte lo que nos muestra el desarrollo de Seita, desde convertirse en un niño hasta convertirse en un adulto a corta edad. Y bueno, yo creo que todo esto nos hace reflexionar un poco sobre temas muy importantes, por ejemplo, ser agradecidos y valorar desde lo más sencillo. Sí, valorar las cosas, valorar la comida,
Se nota mucho en el libro cuando lo están narrando cómo él se esfuerza tanto para llevarle comida a la hermana, cómo él se preocupa cuando la hermana empieza a tener hambre y él le ve que se le sobresalen las costillas. Él valora en serio a la mamá cuando la empieza a perder, cuando pierde a toda su familia, él empieza a valorar el estar con ellos. Y creo que en sí él solo vivía por ellos y por eso se dejó morir en la estación del tren. Bueno, yo quería hacer una relación con nuestras vidas. Nosotras teniendo apenas 17 años, creo que ponernos en la situación de él es complicado porque yo no me veo sosteniendo a mi hermana y mucho menos en una guerra. O sea, siento que esto nos enseña como adolescentes que es un momento difícil para nuestras vidas o una etapa que tenemos que pasar. Siento que este libro nos enseña mucho a valorar las cosas, a saber lo que tenemos y apreciarlo, porque pues en esta edad es muy fácil decir como pues lo quiero y ya, pero no lo podemos valorar. Entonces siento que este libro, más que todo a nosotras, la generación actual, siento que nos hace reflexionar mucho, mucho a valorar las cosas. Y bueno, esto también nos hace pensar bastante como en la indiferencia, como cómo podemos llegar a ser indiferentes con las personas que siempre les puede hacer falta algo, ya sea comida, un techo, calidez dentro de un hogar. Y nos enseñan cómo los humanos pueden llegar a ser tan egoístas e indiferentes ante la muerte de un niño tan joven y de su hermano. Sí, claro. La indiferencia se nota precisamente. Bueno, una de las partes que se nota es cuando él está tirado en el piso, lleno de su excremento, y la gente le pasa por el lado y no lo mira, no lo ayuda. O sea, ¿cómo es posible que uno pase por el lado de una persona que está muriéndose y no le mueva el corazón? Y también la tía, cuando. O sea, es la tía, es mayor, ¿sí? Es la que tenía que velar por ellos, pero ella le dice como, no, pues cocine usted, consígase la comida usted, yo no le voy a dar más comida ni casa, a mí no me importa si se va. ¿Cómo es posible? O sea, la tía me cayó mal, literal. Sí, bastante. Bueno, creo que gracias a esta indiferencia que tenemos como seres humanos, porque aquí somos todos, ninguno se salva, creo que gracias a esto se arman las guerras. O sea, puede ser una relación, la indiferencia con las guerras es muy importante. Porque, y lo vimos en clase, que la indiferencia es algo muy feo, o sea, una cualidad de una persona muy fea, que sea indiferente, que no le importa nada. Entonces, creo que todo esto tiene relación a uno y a uno lo lleva a pensar muchas cosas y cómo uno es como persona y cómo a uno no le importa nada, solamente su propio bienestar y ya, así. Sí, es cierto, como que en algún punto todos nos sentimos dentro de una burbuja, no pensamos en los demás y creemos que pequeños actos, no sé, como desde tirar la comida hasta tirar una botella en el piso no puede afectarle a los demás, pero creo que el simple hecho de respirar afecta. Entonces, así como pequeños actos pueden llegar a afectar. Juanita, ya que estabas hablando de las guerras, imagínense el impacto que puede tener una guerra en la humanidad y cómo las grandes élites las justifican, como no sé, los conflictos bélicos actuales entre Rusia y Ucrania son justificados por cosas súper tontas, por territorio o cuestiones económicas, sin pensar en las personas que realmente se ven afectadas, porque todas esas personas, esas élites, nunca piensan desde el puesto en el que están, porque están en lugares intocables. Entonces exacto. Creo que es muy fuerte. O sea, Indiferencia. Ahí todo está definido la indiferencia. Total. Uh-huh. Entonces, A mí me gustaría resaltar, o sea, el nombre de la novela es La tumba de las luciérnagas. Me gustaría decir una parte en el libro que menciona, es que las luciérnagas siempre estuvieron presentes. Me gustó cuando ellos estaban viviendo en la cueva
Y la hermana, para no quedarse como sin luz, encerraba luciérnagas. Y cuando se morían, las enterraba. Y el hermano le decía, ay, pero ¿por qué las entierras? Y ella, es que es la tumba de las luciérnagas. Igual manera, cuando se murió Setsuko, Es cierto. Cuando las se- luciérnagas. sí, cuando se murió Setsuko, las luciérnagas estaban ahí. Y él le decía como, no, pues las luciérnagas te van a guiar al cielo. Se me hace como tan lindo el significado de las luciérnagas en el cuento, en la novela, libro. Sí, es verdad, también es bastante irónico como que ese detalle de enterrar a las luciérnagas, pero en el momento de su muerte, de Setsuko, se puede ver como las luciérnagas estaban cerca de ella, ¿no? O sea, cuando tiran la lata y salen volando las luciérnagas, es como que siempre estuvieron con ellas las luciérnagas. Es bastante interesante, me parece. Sí. Bueno, ya para finalizar, quiero darles una invitación de que se lean este magnífico libro. Sí, es un poco fuerte, pero lo que les decíamos lleva muchas reflexiones y más para nuestra generación. Entonces, hay también una película, para los que no les gusta tanto leer, hay una película también dirigida por el estudio Ghibli. Y ya, espero les haya gustado y ya, léanselo. Es un libro muy, muy interesante. Sí, la verdad, muy recomendado. Creo que es de esos libros que te cambian la perspectiva de vida y te afectan, como que te rompen, ¿saben? ¿Se han sentido esa sensación de que te rompen? Entonces, eso es todo. Me gustaría despedirme y que siga Isabela. Les agradecemos por escucharnos, darnos de su tiempo. En serio, espero de todo corazón que se lo lean. Está muy bueno. Los invita a reflexionar sobre muchas cosas. Y ya, hasta luego. Espero que hayan disfrutado con nuestro podcast.